Dios les bendiga, que el Señor bendiga en esta preciosa ya noche. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido a la casa del Señor. Un esfuerzo enorme que hacemos por el tiempo que nos da deseo de quedarnos en casa, pero tuvimos la disponibilidad de poder estar aquí en la casa del Señor para poderle venir a adorar. Sabe que es un privilegio que el Señor nos concede poder respirar. Ayer estuve en el hospital con mi esposo porque un tío tiene cáncer y ya está respirando con oxígeno. Y ya los doctores le dijeron que ya no hay nada que hacer. Él está en el piso 3 y en el piso 2 está un amigo conocido de nosotros que me partió el alma de ver a aquel joven de 35 años en coma. Tiene un niño de 1 año y sin poderse mover. Le habían puesto un tubo en la boca, pero ya se lo quitaron y lo tiene acá. Y meditando digo, la verdad que ahora es un privilegio. Mi tío necesita la máquina para vivir. Ya él tiene una edad de 84 años. Ayer le he estado hablando de Dios, de Jesucristo, que reciba a Jesucristo en su corazón y evangelizándolo a él, y él solo lloró. Y sí había hecho con mi papá la oración, aceptó a Jesucristo, pero yo medito y digo, ahora tenemos nosotros manos, pies, respiramos sin nada, sin máquina, el aire libre, y es de darle gracias al Señor, ser agradecido con el Señor por todo lo que Él nos da, de poder estar acá en casa y no estamos en el hospital postrados allá. Es una bendición. Bueno, y doy gracias al Señor por este privilegio. Créame que cuando el pastor me mandó un mensaje, yo estaba bien. El siguiente día me enfermé, me dio calentura, me dolía toda mi cabeza, una tos fuerte, mal. Dijo hermano Manuel Grande, parece que cuando lo avisan a uno está bien, pero ya después se enferma. Y estaba el siguiente día hasta mis muelas, mis dientes, todo me dolía. Y digo, Señor, ayúdame, Señor. Y es un privilegio. Créame que este tema ha impactado a mi vida primeramente. Uno es ministrado en mi vida cuando el pastor le manda el mensaje, uno se mete en mi vida personal. Yo crezco, yo me alimento, mi alma anhela más de Dios porque uno se mete, escudriña y busca. Y mis hijos son testigos que ahí tengo un lugarcito y ellos saben que yo ahí me meto y estoy con Dios. Y es un privilegio, la verdad, que el Señor me concede estar aquí, poder impartir la palabra de Dios. Créame que no es fácil. Si me canso, no es por la tos, sino que los nervios que a uno le atacan. Pero todo lo hago con la honra y la alabanza a nuestro Señor. Le voy a pedir que vayamos al libro de Deuteronomio 10:12. Libro de Deuteronomio 10:12, por favor. Y cuando lo tenga, se puede parar con reverencia a la palabra del Señor. Libro de Deuteronomio 10:12. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La letra dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma. Vengamos en palabra de oración. Sea usted orando para que el Espíritu de Dios use mi vida. Oh amaltísimo Padre Celestial, que estás en el trono de tu presencia, Señor. Aquí vengo, Señor, ante ti, Señor. Ya rendimos alabanza, culto, adoración. Adoramos con esos cánticos preciosos, Señor. Y ahora toca, Señor, esta palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú ministraste a mi vida primeramente, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, hablando, que no sea yo, Señor, sino que sea tu presencia tocando los corazones, redarguyendo las mentes, Señor, para que nosotros nos examinemos, para que nosotros, Señor, atesoremos tu palabra, que la vivamos, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, porque sin ti yo no soy nada. Yo no puedo sin ti, Señor. Ministra mi vida, ministra al pueblo, Señor. Ministra al pueblo de Dios, iglesia, Torre Fuerte. Ministranos, Señor, que esa palabra toque las coyunturas, que penetra al alma de nuestro ser, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? El tema que he puesto y he traído ahora es caminando en el temor de Dios. Caminando en el temor de Dios o viviendo en el temor de Dios. El miedo, el temor es una emoción natural del ser humano. Es una emoción que viene con alegría, gozo, tristeza, ira y temor, que es natural. Nace el ser humano con esas emociones, con el temor, con el miedo, desde la infancia hasta la adultez. Un niño desde 2, 3 años que ya empieza a hablar y uno lo deja solo, dice: no, mami, no me dejes solo porque tengo miedo, tengo temor. Nacemos con esas emociones en nuestra vida, el ser humano. Ahora la sociedad, este mundo está aterrorizado, está con temor, con miedo. Miedo a que nos despidan del trabajo, temor a una enfermedad, temor al fracaso, temor a que le sucedan algo a nuestros hijos. Vivimos con temor. Pasó un tiempo que cuando mis hijos empezaron a manejar, soy sincera, hermano, yo no podía dormir, aquel temor, aquel miedo, y me puse a orar. Le dije: Señor, por favor, en tus manos pongo mi vida, dame paz, tranquilidad, y Dios me dio esa paz. Entonces vivimos con el temor que le vaya a suceder algo, fracaso al matrimonio, miedo o incertidumbre a una deportación. En estos tiempos como estamos, hay mucho temor, mucho miedo en todo. Yo escucho pláticas de uno y otro, es aterrorizante, hay temor en todo. Entonces nacemos con ese temor de emociones en nuestra vida. Pero ahora traigo, como el tema dice, caminando en el temor de Dios o viviendo en el temor de Dios. Quiero darle la definición de temor de Dios. Hay 2 teologías de temor. Ya expliqué el temor natural, las emociones y todo, pero ahora quiero explicarle el temor de Dios. Hay 2 teologías. La primera es la teología filial. Esta teología dice que es un temor por amor. La persona tiene este temor filial por amor, por respeto a Dios, el deseo de complacer a aquel ser supremo, aquella deidad grande y maravillosa. Ese es el temor filial. Ese temor filial nos ayuda
a evitar el pecado por amor a Dios. Ese es el temor filial. Ahora está la otra definición del temor servil. Que este temor servil es que aquella persona tiene miedo a las consecuencias de sus actos. Este temor esta persona lo tiene y tiene una cercanía lejana con Dios. No la tiene cerca, como el temor filial tiene una cercanía cerca con Dios, pero el temor servil tiene una cercanía lejos, distante del Ser Supremo. Y este temor servil dice que aquella persona que tiene este temor, tiene este temor y trata de evitar el pecado por miedo a las consecuencias, por miedo al juicio. Sabe que a mí me ha ministrado mucho, hermano, este tema. Bastante, como le dije, uno crece cuando uno se mete con el Señor. El versículo que leí base en el versículo de Deuteronomio. Dios mandó al pueblo de Israel y le pidió, le exigió, le demandó a que temiera a Dios, a que caminara con Dios, a que le amara a Dios, a que le sirviera a Dios. Eso le exigió Dios al pueblo de Israel. Y ahora en esta noche el Señor le dice a la iglesia Torre Fuerte lo mismo. 4 cosas. Primero, que temamos a Dios, que caminemos en sus caminos, que caminemos en rectitud a Dios, que le amemos a Él. Porque no puede ser que nosotros decimos amar a Dios y amar al mundo. No se puede. Dios es celoso. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ser. Le tenemos que amar a Él. El último es servirle a Él. Le tenemos que servir solamente a Dios, porque Él no comparte la gloria con nadie. Él no la comparte. Solo le tenemos que servir a Él. No podemos decir yo sirvo a Dios y tengo dioses en mi casa. No podemos. Tenemos que esas 4 cosas Dios pide ahora a la iglesia Torre Fuerte. Esas 4 cosas. ¿Sabe que el temor es la base principal de Dios? Si hay temor en nuestra vida, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar en rectitud. Si tememos a Dios, vamos a amarle a Él con un amor sincero, con un amor puro. Si tememos a Dios, le vamos a servir a Él. Si ese temor filial está en nuestra vida, lo vamos a hacer. Amén. En Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él le seguiréis. Mire, es un mandato que Dios nos manda. Que a Él es nuestro Dios. Muy bien. Primer punto, ¿qué es el temor de Dios? Ya les expliqué el temor natural del miedo que nacemos. Ahora quiero dar la definición que qué es el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? El temor de Dios es un profundo respeto, una sumisión a la deidad, aquel ser supremo, aquel ser extraordinario, aquel ser glorioso, a su majestad, a su excelencia. Es tener ese profundo respeto a la deidad de Dios.
ese es temor de Dios, la definición. Temor de Dios no es tenerle miedo paralizante. No es ese miedo aterrador, sino es una profunda reverencia a Dios. Reconocer su poder, su majestad, reconocerlo a Él. El temor nos impulsa a vivir, a tener una buena vida ética y moralmente. El temor nos impulsa a caminar en rectitud con Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, como dice en Proverbios 9:10. Esa es una definición del temor de Dios. El temor de Dios se manifiesta en el arrepentimiento genuino, sincero, en la búsqueda del perdón divino. El temor de Dios es honrarle, es alabarle, es exaltarle, es glorificarle, es rendirle culto a Él. Ese es temor de Dios. El temor de Dios se traduce en obediencia a Dios, adoración a Dios, exaltarle, glorificarle, honrarle, vivir vidas que a Él le agrada que nosotros vivamos. Esa es una definición del temor de Dios. Hay varios ejemplos de hombres que caminaron bajo el temor de Dios: Noé, Daniel, José, Moisés, David caminaron en el temor de Dios. Daniel no se contaminó cuando fue a otro país, a otro lugar donde habían otros dioses, otra cultura. Él temió a Dios y el temor lo hizo a obedecer, a no contaminarse con Dios. Pero ahora quiero hablar del patriarca Abraham, de aquel hombre de fe, de aquel hombre que Dios le llamó amigo de Dios, ese padre de la fe. Dice en Génesis 21, habla que cuando Abimelech fue con el príncipe de su ejército donde Abraham para firmar como un pacto entre ellos, dice que Abimelech le dijo, eso se encuentra en Génesis 21, del 22 en adelante, y dice que fue y le dijo a Abimelech, el rey, le dijo: yo sé que Dios está contigo. Me preguntaba y digo, ¿por qué Abimelech le dice a Abraham así? Yo sé que Dios está contigo. ¿Sabe por qué? Porque daba frutos, sus hechos hablaban que él, Abraham, no se contaminó alrededor de las otras lugares, otras aldeas o pueblos que tenían otros dioses paganos, otros dioses que ellos adoraban. Abraham adoró al Dios de los cielos y de la tierra. Abraham conocía y temía a Dios, le amaba con todo su corazón, le servía, le exaltaba, le glorificaba a Dios. Abraham caminó bajo ese temor de Dios, bajo su misión, fue fiel, caminó en rectitud, caminó en obediencia a Dios. Cuando Dios prueba a Abraham, que se encuentra en Génesis 22, Dios prueba a Abraham cuando le dice que vaya a ofrecer a su hijo, a su único hijo, en sacrificio a Dios. Abraham, dice la palabra de Dios, que desde muy temprano Abraham se levantó. Créame que no fue fácil esa prueba para Abraham, de decirle: entrégame a tu hijo, porque Dios quería saber si Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Porque a veces nosotros amamos más a nuestros hijos que a Dios. A veces nosotros amamos más a nuestro esposo o esposa más que a Dios. Y Dios prueba a Abraham y dice
que se levantó Abraham muy de temprano, dicen en el 22. Aconteció después de estas cosas que probó, oiga bien, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham fue obediente. Abraham obedeció a Dios. Como dice, caminó, desde temprano se levantó y caminó, agarró la leña, agarró todo lo que necesitaba para el holocausto y caminó. Y allá el muchacho le dice: Padre, ¿dónde está el becerro? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Y fue, estando yo allá a punto, imagínese usted ese cuadro, esa escena, estando allá Abraham a dar a su único hijo. Dios allá le habla y le dice en el capítulo 22, versículo 11, le dice, no sé si la hermana lo puede poner para que miremos en el capítulo 22, versículo 11, y dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no tiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, por cuanto yo conozco que tú temes a Dios. ¿Qué lo hizo Abraham? El amor, la obediencia al Señor, porque él sabía las promesas que Dios le había dicho, que de él iba a ser descendencia, iba a multiplicar la nación. Abraham tuvo fe, no en la promesa, sino que en el que había dicho la promesa, que es Dios, que Dios cumple las cosas. Abraham abrazó la fe y creyó en Dios. Y por eso Dios le dice: no, porque yo conozco que temes a Dios. Abraham temió a Dios. En primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros invocamos al Dios Padre, si nosotros creemos, si nosotros le adoramos, si nosotros le exaltamos a Dios, invocamos a nuestro Padre Celestial, tenemos que conducirlos en todo el tiempo, con el temor de Dios. No en un momento, no cuando yo quiera, en ocasiones, no, en todo tiempo de nuestra peregrinación. Sé que el camino del cristiano no es fácil, es duro. Vienen luchas, vienen pruebas, vienen adversidades, vienen tentaciones, vienen obstáculos. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Que hay que conducirlos todo el tiempo, en temor, en nuestra peregrinación, porque solo los valientes vamos a heredar el reino de los cielos. Hay que tener temor a Dios, hay que tenerlos en alta estima al Señor, hay que rendirlos. Pregunto, ¿tenemos el temor al Señor? Nosotros que decimos que Jesucristo mora en nuestra vida, ¿está el temor de Dios en nuestra vida? ¿El temor de Dios mora en nuestra vida? Por eso, hermano, yo le digo, a mí esto me administró bastante. Y le digo: Señor,
perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdame. ¿Está el temor de Dios en nuestra vida? Si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros le rendimos a Él, le exaltamos a Él, le glorificamos a Él, caminamos bajo sus principios, caminamos bajo sus estatutos, le amamos a Él, le adoramos, le exaltamos, le glorificamos, le servimos solo a Él, le exaltamos solo a Él. Es de autoexaminarlos. ¿Qué clase de temor está en nuestra vida? El Salmo 86, 11, si me lo puede poner, por favor. Salmo 86, 11. Gloria al Señor. Salmo 86, 11 dice, el salmista David dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, para caminar yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. El salmista dice: afírmame, Jehová, que esté esa firmeza como el ancla del barco que se tira y que está firme, que nuestro corazón se mantenga firme bajo el temor de Dios. Dice el salmista: enséñame, Jehová, el camino. Si yo me desvío, ayúdame a volver al camino correcto, al camino de temor. Ayúdame a mantenerme firme en el temor del Señor. Eso dice el salmista David. Gloria al Señor. Traigo un ejemplo de la Biblia. Cuando en Lucas 23, 39, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, Jesús iba al camino a la Gólgota, a ese lugar para ser crucificado, pero no iba él solo. Dice la palabra de Dios que iban dos malhechores, dos ladrones. Iban con él. Fue uno crucificado a la izquierda y el otro a la derecha. Y dice que, sabe que los dos merecían lo que ellos habían hecho. Eran ladrones, merecían ese pago por sus hechos, la muerte. Los dos iban para juicio, los dos iban para condenación. Pero mira, uno fue diferente al otro. Uno se humilló, uno le exaltó, uno le honró, le glorificó. Como miramos que el temor es honrarle, exaltarle, es tener ese sumo respeto a él. Uno de ellos sí le exaltó, sí creyó en él. El otro no. El otro no le creyó en él. El orgullo, aún estando a la muerte, sino que dice la palabra de Dios, dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No que tú dices ser el Hijo de Dios, sálvate, desciende de la cruz y sálvate y sálvanos a nosotros. No que tú dices ser Dios, que tú resucitaste muerto, que tú sanaste ciegos, que tú sanaste paralíticos, tú hiciste milagros, los demonios fueron expulsados en tu nombre. No que tú dices ser Dios, ¿por qué no te salvas? Y salvas a nosotros. Aquel le estaba diciendo con aquel quizás odio, le estaba: tú eres un impostor, tú quizás eres un mentiroso, porque mira dónde estás. Pero mire la actitud del otro. Le dice en el 40, versículo 40, gloria a Dios, dice: respondió el otro
respondió el otro y le reprendió. Le dijo, cállate, mira cómo tú estás en la cruz a punto de morir. Y le dice, respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Mira cómo estás y no temes. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y en el 41, nosotros, le dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. 42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El último, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire la diferencia que hizo. Uno de ellos le honró, uno de ellos le glorificó, uno de ellos le creyó y marcó la diferencia, que fue salvo, ganó la vida eterna. El otro ganó la vida de condenación, porque aquel le honró, porque aquel temió a Dios, le tuvo un sumo respeto a la deidad, reconoció que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconoció que Jesucristo era el que estaba en la cruz de Calvario, y por eso le honró, por eso le glorificó, por eso le exaltó y por eso le creyó en su corazón con todo su amor a Él. Muy bien. Temer es tenerlo en alta estima, de honra, obedecer, rendirse a Él. ¿Tenemos realmente a Dios? ¿Tememos nosotros realmente a Dios? ¿Es solamente porque nos enseñaron quizás nuestros padres o crecimos en el evangelio, en el cristianismo? Y fue como una costumbre de la Iglesia Universal que pasó, como ellos lo tienen. ¿Realmente está ese genuino temor en nuestra vida? ¿O solamente le buscamos cuando tenemos temor y miedo de la enfermedad o hay un problema? Solamente a veces le buscamos. Allá en el mundo yo he escuchado que dice, yo temo a Dios, yo sé que Dios es real, que hizo todo lo que está ahí. Pero ¿qué hablan sus hechos? ¿Qué dicen? Dicen temer a Dios, pero no le honran. Dicen temer a Dios, pero no le exaltan. Ellos dicen temer a Dios, pero no le glorifican, no le obedecen. Sus hechos hablan otra cosa. Sus frutos dicen lo contrario, de que ellos dicen temer a Dios, pero sus frutos dicen otra cosa. Hermanos, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Cuáles son nuestros hechos? Como dice el tema, caminando en el temor de Dios. ¿O es solo cuando nosotros estamos acá en la iglesia y que nos mire? A veces el ser humano tiene temor al otro ser humano. Tal vez le tenemos temor al pastor, ¿qué va a decir? Tenemos temor quizás a los hijos, a uno de padre. Yo les digo a mis hijos, no me teman a mí, amen a aquel que lo ve todo. Hermanos, Dios conoce todo. A veces nosotros tenemos temor al hombre, pero hay que temer a Dios, al Dios poderoso, porque Él es el que escudriña toda la mente, escudriña todo nuestro ser. Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. Él lo conoce todo. Él lo sabe. Si lo vayamos a donde nos queramos ir, Él sabe todo, todo de nosotros. Él conoce todo. ¿Qué clase de temor mora en nosotros? Segundo, el temor nos ayuda a evitar el pecado. Si nosotros decimos temer a Dios, no miedo, hermano, no el temor servil, miedo.
sino si nosotros decimos temer a Dios, el temor filial de amor, redención, de alabanza. Si nosotros decimos temer a Dios, el temor nos va a ayudar, va a evitar a pecar, nos va a evitar a desviarnos. Si miramos, vamos para un camino equivocado, va a venir el Espíritu de Dios, el temor de Dios que mora en nosotros, decir, dando como una alarma de decir, vas por el camino equivocado, vuélvete, mira lo que has hecho, mira lo que estás hablando, mira, perdona, mira, no, esto no está bien. El temor de Dios nos va a evitar a pecar. El temor de Dios en nosotros es una guía fundamental para evitar el pecado, ya que implica una reverencia profunda y un respeto a la santidad de Dios, porque Dios es santo, 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 es el Dios de dioses. El temor de Dios es odiar el pecado, la maldad. El temor de Dios es un deseo de honrar. O sea, el temor de Dios, si uno teme a Dios, va a tener un deseo de honrarle, de alabarle, de exaltarle, de glorificarle. Ese es el temor. El temor de Dios actúa como un escudo protector en nosotros. El temor de Dios nos impulsa a aborrecer todo lo que esta carne quiere, solo lo malo, hermano. Todo lo malo. Alimentarla, la maldad. Pero el temor de Dios nos va a ayudar a vivir vidas en santidad, caminar en rectitud y obediencia al Señor. El temor correcto es rechazar el pecado, seguir camino de la justicia de Dios. En Proverbios 3, 7, 8 dice la palabra de Dios. Si nos pueden ayudar, por favor. Proverbios 3, 7, 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Que dice: teme a Jehová y apártate del mal. 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En Proverbios 8:13, si me lo pone también, por favor. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es, ¿qué, hermanos? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios que aborrece. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer que esta carne quiere. En 2 de Corintios 7:1 dice, no sé si me la ponen, el temor de Dios debemos de caminar, que nuestra vida esté diariamente caminando en temor de Dios, hermanos. En 2 de Corintios 7:1 dice, nos dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de esta carne y de espíritu, dice Pablo, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Tenemos que perfeccionar la santidad para vivir vidas santas con el Señor, porque Dios es santo. Y tenemos que vivir en vidas santas que a Él le agrade. En Levítico 19:2 dice la palabra de Dios. En Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación, los hijos de Israel, y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios nos manda a que caminemos en temor, a que vivamos vidas santas delante de Él, porque Dios es santo, santo. Si me puede poner Isaías 6:3, por favor. Isaías 6:3
nos dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Jehová es santo. Él quiere que caminemos en santidad, que vivamos en el temor del Señor. Mi último punto dice, el temor de Dios nos ayuda para tener una buena relación correcta con nuestro Padre Celestial. El temor de Dios nos ayuda a tener una correcta comunión con nuestro Padre Celestial. En el Salmo 25, 14, Dios nos dice esto. Salmo 25, 14. Gloria al Señor. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión de Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le tememos a Él. Dios tiene comunión con aquellos que temen a Dios. Dios tiene comunión con aquellos que le buscan, que le honren, que le alaben, que le exalten, que le glorifiquen. Dios tiene comunión íntima con aquellos que anhelen tener comunión con Dios. Dios tiene comunión íntima con aquellos que desean con toda su alma vivir en comunión, tener ese temor de Dios. Y va a poder decir usted, ¿cómo yo puedo desarrollar el temor de Dios? ¿Cómo yo hago para desarrollar ese temor de Dios que crezca en mi vida cada día? Muy fácil. Primero, estudiemos la palabra de Dios. Meditémosla. Escudriñemos esta palabra del Señor, que es viva y eficaz. La palabra del Señor, y conocer los atributos de aquel ser supremo, de aquel ser extraordinario. Vamos a conocer el carácter de Dios, vamos a conocer sus prodigios, vamos a conocer sus milagros, su bondad, su amor, su misericordia. Vamos a conocerlo a Él como Él es, que Él es amor incondicional, su bondad es infinita. Vamos a conocerlo a Él. Otro, orar fervientemente. Así vamos a desarrollar el carácter, vamos a desarrollar el temor de Dios. Orando, tener comunión con Dios, un devocional en nuestra casa, no más aquí en la iglesia, sino que también en nuestra casa. O sea, como dice el tema, caminando en el temor de Dios, yo me tengo que vivir caminando todo el tiempo de mi vida, diariamente, minutos, segundos, todo el tiempo. Vamos a caminar con el Señor. Vamos a buscar al Señor, pero no que sea como una lista de poner a devocional, leer la Biblia, un check mark, ya lo hice. No, hermanos. Pero yo le digo, a mí me ha impactado. Y le he dicho, Señor, perdóname. Quiero vivir, caminar en temor de Dios. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero adorarte. Que no tenga una devocional superficial, sino que sea un deleite, un disfrute, un anhelo, una pasión, un deseo de amarle, adorarle, exaltarle. Vivir en comunión con el Señor diariamente, hermano. Que no sea superficial. Uno crece, uno anhela más y más de la palabra del Señor. Le digo, Señor, perdóname, que yo ya estoy vieja y quiero meterme más. Perdóname porque desperdicié mi juventud, pero aquí estoy. Quiero amarte, quiero adorarte. Hermanos, quiero comerme los libros. Mis hijos son testigos. Dice mi hija, mami, parece biblioteca, ya estuvo aquí. Y soy madre, esposa, y le digo, Señor, dame tiempo, ayúdame. Hermano, a mí este tema me impactó. Y le digo, Señor, perdóname por vivir vidas mezquinos con el Señor.
Ayúdame, Señor, en mí primeramente a temerte, a conocerte, a amarte, a adorarte, glorificarte. ¿Cómo voy a desarrollar el temor de Dios en mi vida? Buscando la sabiduría de Dios, como dice en Proverbio 1:7, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sabiduría para tomar buenas decisiones con nuestros hijos, sabiduría en todo. Anhelar lo de arriba, anhelar el conocimiento del Señor, anhelar su sabiduría, anhelar todo lo de Él. También amar al Señor, adorarle a Él, exaltarle a Él. Está una historia muy bonita de un hombre temeroso de Dios que se encuentra en Hechos 10, 1 y 4. Si me lo puede poner. De un hombre, era un gentil, no era un judío. Era un hombre que temía a Dios, que había abrazado al Dios de Israel, que había adorado a Él, le adoraba, le exaltaba, temía a Dios. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Siguiente, dice ¿cómo era este hombre? Piadoso y temeroso de Dios, solo él, con toda su casa. Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y adoraba a Dios siempre. Tercero, este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba orando. Y le decía, Cornelio, y él mirando fijamente y atemorizando, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio oraba siempre, no cuando se acordaba, no cuando se le antojaba, no cuando allá tengo necesidad, sino que todo el tiempo dice que él oraba. Y no solo oraba, él era piadoso, temeroso de Dios. No solo él, sino que con toda su casa, quizás su esposa, sus hijos, eran temerosos al Señor. Él tenía ese temor filial. Él temía a Dios por amor. Él tenía esa sumisión a Dios. Él le exaltaba. Él caminaba en los caminos, en los estatutos, en los principios. Él caminaba en obediencia al Señor. Él le amaba. Él le honraba a él. Cornelio. Él tenía, como dice, que la intimidad íntima es con aquellos que temen a Dios. Él tenía una comunión íntima, profunda, con ese ser extraordinario, ese ser maravilloso, a ese ser glorioso. Él tenía esa intimidad muy profunda con el Señor. Y yo así le digo, Señor, y oro, y digo, Señor, mi anhelo, mi deseo, primero ser ejemplo. Porque dijo Mano Ricky, me parece que dijo, a veces aquí en la iglesia parecemos angelitos, pero afuera somos otra cosa. A veces aquí digo, Señor, ayúdame que lo que yo cante, lo que yo predique, que yo lo viva en mi casa, que yo dé testimonio en mi casa. Yo le digo, Señor, ayúdame que si un día yo ya no esté, que dejo un legado y que mis hijos un día digan, quiero amar, quiero temer al Dios que mi madre temía, al Dios que mi abuelo adoraba y exaltaba. Ese es mi deseo, hermanos, y le pido al Señor siempre. La verdad que el Señor nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude para temer al Señor. Y está otro ejemplo en Génesis 3:9, que como este hombre desobedeció a Dios, le desobedeció a Dios
Adán, cuando Dios plantó a Adán en el jardín del Edén, Adán, él vivía en santidad, él vivía en obediencia, él le amaba, él tenía esa comunión tan profunda con Dios. Y Dios le dice, no vas a comer de aquel árbol, Adán y Eva, no lo vas a comer. Adán tenía esa comunión y Dios hablaba con él, quizás cara a cara, y le decía, Adán, ¿qué estás haciendo? Y Adán le decía, aquí estoy, Señor. No he terminado ponerles nombre a los animales. Y volvía a Dios y le decía, Adán, Adán, ¿qué estás haciendo? Todavía no he terminado, Señor. Son muchos animales y le tengo que poner nombres todavía. Y volvía a Dios y tener esa comunión con Dios, Adán, íntimamente. Y él hablaba con él cara a cara y le decía, Adán, ¿qué estás haciendo? Ya terminé, Señor, de poner nombre a los animales, pero empiezo a ponerle nombre a aquellos montón de frutas que hay. Él tenía esa comunión con Dios. Pero luego, cuando él desobedeció, ¿qué sucedió? Se cortó. Ya no tuvo intimidad íntima con Dios. Cuando Adán come de aquel fruto prohibido, dice la Biblia en Génesis 3:9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Siguiente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve temor, porque estaba desnudo y me escondí. Mire, tuvo miedo. ¿Por qué? Hablamos del temor servil, que era tenerle temor por miedo a los actos, miedo al juicio, tenía temor a las consecuencias de lo que él había hecho. Él tenía antes esa comunión íntima con Dios, pero cuando él desobedeció, ya no tenía esa comunión íntima, sino que él se escondió, él tuvo miedo con el Señor. Y mire la diferencia del ejemplo que le di de Cornelio, que él tenía temor, pero era un temor por amor, sumisión, respeto a la divinidad, al ser, a ese ser supremo. Termino con estas preguntas. ¿Qué clase de temor mora en nuestra vida, hermanos? ¿Será que mora el temor filial por amor, sumisión, respeto, obediencia, rectitud, fidelidad, honrarle, exaltarle, alabarle, glorificarle? ¿Será que somos como Cornelio? ¿O el temor servil, miedo al juicio, miedo a la condenación, miedo por nuestros actos? Tenemos ese temor servil que estamos alejados de Dios, separados de Él, y seremos como Adán y Eva, que tuvieron miedo a las consecuencias de lo que habían hecho. ¿Por qué debo de temer a Dios? ¿Por qué le debo de temer a Dios? Por amor, por amor. Porque Él no escatimó a entregar a su único hijo a morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Allá donde nadie daba nada por nosotros, allá estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Allá estábamos perdidos como el hijo pródigo, allá con los marranos, donde nadie daba nada por nosotros. Pero Él allá nos levantó y dice, yo no me acuerdo lo que has hecho. Yo te amo con un amor incondicional. Yo te amo a ti y no me acuerdo de nada. Tenemos amarle al Señor con esa actitud, el temor a Dios por amor, porque Él entregó todo lo dio a nosotros. ¿Por qué debemos de temer a Dios? Porque Él es Dios
grande, es nuestro Padre Celestial. Él nos compró, somos su iglesia que compró con un precio de sangre en la cruz del Calvario. Por eso le tenemos que alabar y exaltar y honrarle y glorificarle. Somos esa iglesia que espera a ese novio. Por eso tenemos que amarle a Él, adorarle a Él, exaltarle. Le debemos de temer por amor. ¿Por qué debemos de temerle? Por su poderío, su majestad. Porque Él reina por los siglos de los siglos. Generación va, generación viene, y Él sigue siendo Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. A Él por eso le debemos de exaltar y le debemos de temer por amor. Le tenemos que tener un sumo respeto a la deidad, a ese ser supremo, a ese ser extraordinario, a ese ser glorioso. Por eso tenemos que temer. Termino y se ponen de pie. Vamos a ir a Apocalipsis 4 del 8, del Apocalipsis 4 del 8 al 11. Termino con este versículo. Dice Apocalipsis 4, 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que ha. Siguiente. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Siguiente. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y le adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Digno es el Señor de recibir la honra. Digno es el Señor de amarle, de temerle con todo nuestro corazón. Digno es el Señor de caminar en santidad, de caminar en obediencia. Digno es el Señor de amarle. Digno es el Señor de servirle solo a Él. Solo a Él merece la alabanza, la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor glorioso. Vengamos en palabra de oración y con esto termino. Oh, gloria a Dios, Padre Celestial. Oh, Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, ayúdame, Señor. Digno eres, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, a caminar en temor a ti, amarte, adorarte, Señor, a temer a ti, Señor. Amarte, aparta todos los dioses que a ti no te agradan, Señor. Ayúdame, Señor, a servirte solo a ti, a honrarte, a exaltarte, a bendecirte, a ser ejemplo, Señor, a dar fruto digno de arrepentimiento, porque dice Juan el Bautista: ya la hacha está puesta y todo aquel árbol que no dé fruto digno va a ser cortado y echado al fuego. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar fruto digno, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos, Señor, a honrarte, a alabarte, a bendecirte, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Ahora en esta noche es de recibir la alabanza, de recibir la adoración, es recibir la honra, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, mora en nuestra vida.
Gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a autoexaminarnos, Señor, a caminar como quieres que camine. Gracias, Señor, por todo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Alabanzas a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Digno eres, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.